Entonces, a nivel de la pared abdominal, a partir de la etapa intermedia del embarazo, se suelen desarrollar estas estrías rojizas que se conocen como estrías gravídicas, que suelen tener un aspecto deprimido y que además de aparecer en esta zona del abdomen, pueden aparecer también a nivel de mamas y muslos. En pacientes multíperas, además de estas estrías rojizas, se suelen encontrar líneas plateadas y brillantes que corresponden a cicatrices de estrías anteriores. Y los factores de riesgo principalmente para desarrollar estas estrías son el aumento del peso durante el embarazo, una menor edad materna y también antecedentes familiares, pero en sí se desconocen las causas de la aparición de las estrías y no hay tratamientos definitivos para quitarlas. Em, en ocasiones también podemos encontrar la diástasis. Pásale nomás, Tanita. Eso. La diástasis del recto, que como les mencioné en la anterior clase, por lo general la línea alba mide de 10 a 15 milímetros. Entonces la separación durante el embarazo se conoce como diástasis del recto, que podría deberse, bueno, a esta separación de los músculos y se crea este defecto en la pared anterior y queda la pared uterina a veces cubierta únicamente por una capa de piel, una aponeurosis atenuada y el peritoneo, lo que forma esta hernia ventral. Ya, en cuanto a la hiperpigmentación, esta se desarrolla hasta en el 90% de las mujeres. Casi siempre es más acentuada en mujeres que tienen piel oscura. Y se pigmenta de manera especial la línea media, que pasa de conocerse como línea alba y con este color pardo negruzco se denomina línea negra. Además, también aparecen, pásale Danita, en cara y cuello estas manchas de tamaño irregular que se denominan cloasma o melasma del embarazo, o también les conocen como máscara del embarazo. Suele ocurrir también que durante el embarazo se hiperpigmentan las areolas y la piel genital. Y estos cambios pigmentarios, no le pases aún. Estos cambios pigmentarios se cree que se deben a una estimulación de los melanocitos, principalmente por un polipéptido similar a la corticotropina que se eleva durante el embarazo y también a la acción de estrógeno y progesterona. Ahora sí, pásale, Danita. En cuanto a los cambios vasculares, encontramos estos angiomas que son esos puntitos rojos o esos como aspecto similar a vesículas. En la nariz se llaman hemangiomas aracniformes, se desarrollan casi en un 10% de las mujeres y suelen ser frecuentes en cara, cuello, parte superior del tórax y los brazos. Pásale, Danita. También en el embarazo encontramos el eritema palmar, perdón, que se encuentra casi en 2/3 de las mujeres y estos trastornos tienen poca relevancia clínica y desaparecen después del parto. En cuanto a los cambios metabólicos, estos se dan como una respuesta al aumento en las demandas del feto y la placenta que se encuentran en un crecimiento acelerado. Estos son intensos durante el embarazo y para el final del tercer trimestre el índice metabólico basal materno aumenta de 10 al 20% con respecto al estado previo al embarazo. También hay un 10% adicional en cuanto a mujeres que tienen embarazos gemelares. La Organización Mundial de la Salud determinó que la demanda energética adicional total es de aproximadamente de 77,000 calorías que van incrementando gradualmente. 85 kilocalorías el primer trimestre al día, en el segundo trimestre 285 y en el tercer trimestre 475. Y también se dice que estas demandas adicionales energéticas en las mujeres embarazadas se compensan en parte porque las mujeres deciden realizar menos actividad física que demande mucho
de esfuerzo. Pásale, Danita, por favor. En cuanto al aumento de peso, la mayor parte del incremento ponderal normal durante el embarazo se atribuye al crecimiento o sea, al útero y al contenido. Y adicional a esto, las mamas, el aumento del volumen sanguíneo y el líquido extracelular. Y también este aumento se debe a las reservas maternas, que se deben a alteraciones metabólicas que favorecen acumulación de agua, de grasa y de proteína. Y en general, el aumento de peso promedio durante el embarazo es de 12.5 kilogramos, pero hay que tener en cuenta también las condiciones maternas antes del embarazo. En cuanto al metabolismo del agua, el aumento en la retención de agua, esta es una alteración fisiológica normal y está mediado en parte por un descenso en la osmolaridad plasmática que se encuentra cercano a 10 milismoles por kilo. Y esto está inducido por un reajuste de los umbrales osmóticos para el control de la sed y también de la secreción de vasopresina. Al final del embarazo, el contenido de agua del feto, la placenta y el líquido amniótico es de alrededor de 3.5 litros. Se acumulan 3 litros más por un incremento del volumen sanguíneo de la madre, el tamaño del útero y también de las mamas. Entonces, la cantidad mínima en total al final del embarazo es de alrededor de 6.5 litros. También podemos encontrar edema blando a nivel de los tobillos, que corresponde a 1 litro y se debe al aumento de la presión venosa por debajo del nivel del útero por la oclusión parcial de la vena cava. Pásale, Dani, por favor. Ya, en cuanto al metabolismo proteínico, los productos de la concepción son relativamente ricos en proteína, más que en carbohidratos y grasas. Entonces, al término del embarazo, el feto y la placenta juntos pesan alrededor de 4 kilogramos y contienen cerca de 500 gramos de proteína. Y los 500 gramos restantes se agregan al útero, que tiene como proteína contráctil, y a las mamas, sobre todo a las glándulas. Y en cuanto a la sangre materna, en forma de hemoglobina y proteínas plasmáticas. También se puede mencionar que las concentraciones de aminoácidos son más altas en el compartimiento fetal, y esto está regulado sobre todo por la placenta, que no solo concentra los aminoácidos, sino también participa en síntesis de proteínas, oxidación y la transaminación de aminoácidos no esenciales. Ya, en cuanto al metabolismo de carbohidratos, el embarazo normal se caracteriza por hipoglucemia leve en ayunas, hiperglucemia postprandial e hiperinsulinemia. Este aumento a nivel basal de la insulina plasmática en embarazadas sanas se relaciona con respuestas al consumo de la glucosa, que, por ejemplo, después de ingestión de carbohidratos, las embarazadas presentan la hiperglucemia prolongada y también la hiperinsulinemia, así como una mayor supresión del glucagón. Esto se puede explicar por un estado de resistencia periférica a la insulina que es inducido por el embarazo, y la finalidad de esto es asegurar un suministro postprandial de glucosa al feto. También se puede mencionar que la sensibilidad a la insulina en el embarazo es del 45 al 70% menor que en mujeres no embarazadas. Pero en sí no se conocen los mecanismos causantes de esta resistencia periférica. Y se cree que podría ser debido a progesterona, a los estrógenos y también a un estado de hiperlipidemia que se encuentra durante el embarazo, ya que dentro de esta condición o cambio fisiológico del embarazo hay un aumento de la concentración plasmática del lactógeno placentario, que se caracteriza porque tiene un efecto semejante a la hormona del crecimiento, y resulta probable que también contribuya a este aumento a nivel, bueno, a la resistencia a la insulina en general. También vamos a encontrar que hay un aumento en las
en la lipólisis y también en la liberación de ácidos grasos que contribuyen con la resistencia a la insulina. Algo que podemos mencionar también es que hay un estado denominado inanición acelerada, que es un cambio en el valor calórico de glucosa a lípidos que se induce en el embarazo. Es decir, al mismo tiempo que se elevan las concentraciones de glucosa, también encontramos concentraciones altas de ácidos grasos libres, triglicéridos y colesterol. En cuanto al metabolismo de lípidos, como mencioné antes, los lípidos, las lipoproteínas y las apolipoproteínas aumentan durante el embarazo. Y las causas probables son la resistencia a la insulina que mencioné antes y también una estimulación estrogénica. También este aumento en la síntesis de lípidos que se da durante el embarazo y el consumo mayor de alimentos contribuyen a acumulación materna de grasa durante los primeros 2 trimestres. Sin embargo, este almacenamiento cesa en el tercer trimestre como consecuencia de un aumento en la actividad lipolítica y también a un decremento en la actividad de la lipoproteína lipasa que reduce la captación de triglicéridos circulantes al tejido adiposo. Y esto favorece la utilización de los lípidos como fuente energética, lo que le ahorra al feto glucosa y aminoácidos. Y se menciona que este aumento o esta hiperlipidemia materna es uno de los cambios que se encuentran de manera consistente en el embarazo, principalmente en las etapas finales. Y aún no se conoce en sí cuáles serían los efectos a largo plazo de estas concentraciones altas de triglicéridos y colesterol. También algo que mencionar son las concentraciones. Por ejemplo, en el tercer trimestre, las concentraciones promedio de colesterol sérico total van, primero sería de 267 más menos 30, el LDL de 136 más menos 33, el HDL de 81 más menos 17 y los triglicéridos de 245 más menos 73. Y después del parto, estas concentraciones disminuyen. Pásale, Danita, por favor. En cuanto a este metabolismo de lípidos, encontramos a la leptina, que es una hormona que se secreta de forma principal en el tejido adiposo y tiene una función esencial en cuanto a la regulación de grasa corporal y gasto energético. La deficiencia de leptina se relaciona con la anovulación y la infertilidad. Pero durante el embarazo las concentraciones suelen elevarse y alcanzan su nivel máximo durante el segundo trimestre y llegan a una meseta hasta el término del embarazo y que es 2 a 3 o 4 veces más alta que en mujeres sin esta condición de ser gestantes. También se cree que la leptina y también la adiponectina contribuyen a regular el crecimiento fetal. Y las cifras altas anormales de leptina se relacionan principalmente con preeclampsia y con diabetes gestacional. Y en cuanto a la grelina, este péptido se produce sobre todo en el estómago como una respuesta al hambre y coopera con otros factores neuroendocrinos como la leptina para la homeostasis energética. Se manifiesta también en la placenta y se cree que puede participar en el crecimiento fetal y en la proliferación celular. Y las concentraciones séricas de grelina alcanzan su nivel máximo a la mitad del embarazo y luego disminuyen hasta el término del mismo. Y también se sabe que estas concentraciones de grelina suelen disminuir en otros estados resistentes a la insulina, también al síndrome metabólico y a la diabetes mellitus gestacional. Entonces, eso en contraparte con la leptina en cuanto a los factores patológicos que podemos encontrar en el embarazo. Pásale, Danita.
En cuanto al metabolismo de electrolitos y minerales, principalmente durante el embarazo se retienen casi 1000 miliequivalentes de sodio y 300 miliequivalentes de potasio. Em, y esto se explica que aunque la filtración o la de sodio y potasio aumenta, la excreción de los electrolitos no cambia durante el embarazo, ya que aumenta la resorción tubular. Y también sus concentraciones séricas disminuyen un poco por expansión del volumen plasmático, pero permanecen en un intervalo normal con respecto a las mujeres no embarazadas. En cuanto a las concentraciones totales de calcio, que incluye el calcio ionizado y el no ionizado, estas disminuyen durante el embarazo y esto se explica por que existe eh, una concentración baja de proteínas plasmáticas y a la vez hay un decremento de la cantidad de proteínas bueno, no, de calcio unido a proteínas circulantes. Principalmente estas demandas de calcio que aumentan se deben a que el feto impone una demanda en la homeostasis materna de calcio, ya que el esqueleto fetal suele acumular alrededor de 30 gramos de calcio hasta el término de la gestación y 80% del cual se deposita durante el último trimestre. Y esto se cubre en parte porque hay una mayor duplicación, o bueno, se produce una duplicación de la absorción intestinal de calcio por parte de la madre y también porque se debe recomendar un aumento en cuanto al consumo alimenticio de calcio que pueda suplir y evite deficiencias en la madre. Y esto tiene importancia principalmente en las adolescentes embarazadas, puesto que ellas se encuentran aún en una etapa de crecimiento y sus huesos están en desarrollo, por lo que hay que tener en cuenta. En cuanto a los niveles de magnesio, estos también disminuyen durante el embarazo y se dice que el embarazo en sí es un estado de deficiencia extracelular de magnesio. Y se observó que en las mujeres no embarazadas, tanto el magnesio total como el ionisado era menor durante el embarazo normal. En cuanto a las concentraciones séricas de fosfato, estas son inferiores al intervalo normal en ausencia de embarazo. Y esto se debe en parte ya que la excreción de fosfatos se eleva durante el embarazo por un incremento en la concentración de calcitonina. También cabe mencionar que hay un aumento considerable en los requerimientos de hierro. Y esto ya vamos a ver en la explicación posterior de los cambios hematológicos. Y en cuanto a los requerimientos de yodo, estos también aumentan, primero porque hay una síntesis de tiroxina elevada que sirve para mantener un eutiroidismo materno y transferir hormona tiroide al feto al inicio del embarazo antes de que la tiroides fetal funcione. En segundo, porque hay una producción de hormona tiroide fetal que aumenta en la segunda mitad del embarazo y esto contribuye a incrementar los requerimientos maternos de yodo, ya que este cruza con facilidad la placenta. Y tercero, porque la vía primaria para la excreción de yodo es la renal. Entonces, desde las primeras etapas del embarazo, la tasa de filtración glomerular del yodo aumenta del 30 al 50%. Por lo tanto, debido a este incremento en la regulación del yodo, se debe en aquellas madres que requieran suplir esta demanda adicional que corresponde al embarazo. Gracias.
Doc, un ratito, ya le voy a compartir yo la pantalla, ¿ya? Puedes dejar de compartirle, Dani, porfa. Ok. Sí se puede ver. Sí, sí, sí se ve. Adelante. Listo. Listo. Entonces, yo les voy a hablar ahora de los cambios hematológicos, ¿no? Durante el embarazo. Entonces, primeramente tenemos que hablar del volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo, después de las 32 a las 34 semanas, se conoce una hipovolemia del embarazo normal. Generalmente es del 40 al 45% por encima del volumen sanguíneo de las mujeres que no están embarazadas. Esto es más o menos un promedio, ¿no? No es una constante. Entonces, la expansión varía mucho de una mujer a otra. Generalmente en algunas solo hay un pequeño aumento, mientras que en otras ya generalmente el volumen casi se suele duplicar. El feto por lo general no es indispensable para que esto ocurra, ya que en algunas mujeres también con la mola hidatiforme se ha desarrollado esta hipervolemia. Listo. Entonces, esta hipervolemia inducida por el embarazo tiene varias funciones importantes. ¿Cuáles son? La primera va a ser que cubre las demandas metabólicas del útero crecido y su sistema vascular también que está tan hipertrofiado. Segundo, proporciona abundantes nutrientes y elementos para mantener el crecimiento rápido de la placenta y también del feto. El aumento también del volumen vascular también va a proteger a la madre y también va a proteger al feto contra los efectos nocivos del retorno venoso que se altera en algunas posiciones, como en la supina y en la vertical. Por último, salvaguarda a la madre contra algunos efectos secundarios de la pérdida sanguínea que se deriva del parto, ¿no? Entonces, el volumen sanguíneo materno empieza a aumentar durante el primer trimestre. Para las 12 semanas ya después de la última menstruación, el volumen plasmático es ya casi el 15% mayor que el previo al embarazo, ¿no? Como se muestra en esta figura que yo les he presentado, como nos basamos en las semanas de gestación y también en los cambios porcentuales con respecto a los niveles sin embarazo, ¿no? Entonces, en azul tenemos el volumen sanguíneo, en amarillo tenemos el volumen plasmático y en rojo tenemos el volumen eritrocitario, ¿no? Vemos cómo con las semanas de gestación esto va aumentando generalmente hasta una medida que en el parto aumenta y tiene los picos más altos. Entonces, el volumen sanguíneo materno se expande con más rapidez, como podemos ver, durante el segundo trimestre. Luego aumenta a un ritmo generalmente menor durante el tercer trimestre y alcanza ya una mesetita en las últimas semanas del embarazo. Entonces, esta expansión del volumen sanguíneo se debe ¿a qué? A un incremento del plasma y también de eritrocitos, aunque generalmente se agrega más plasma que eritrocitos a la circulación materna. Este aumento en el volumen de glóbulos rojos es considerable como unos 450 mililitros más o menos en promedio. Entonces, durante el embarazo normal hay hiperplasia eritroide, generalmente moderada en la médula ósea y también el recuento de los reticulocitos se va a elevar un poco. Como podemos tener en cuenta, es casi seguro que estos cambios se relacionen con el aumento de las concentraciones plasmáticas maternas también de eritropoyetina, ¿no? Que alcanzan un nivel máximo al principio del tercer trimestre y corresponden a la producción máxima de eritrocitos. Entonces, ¿qué pasa también con la concentración de la hemoglobina y del hematocrito? Entonces, por el gran aumento del plasma, esta concentración de la hemoglobina y del hematocrito suelen disminuirse un poquito durante el embarazo. Entonces, la viscosidad de la sangre generalmente disminuye. Un punto importante es que la concentración de la hemoglobina a término suele estar entre los 12,5 y también el 5% de las mujeres suele tener menor a 11. Por tanto, una concentración de hemoglobina menor a 11, sobre todo en el embarazo ya avanzado, debe considerarse anormal, ¿no? Y casi siempre es resultado de la deficiencia de hierro, no de la hipervolemia del embarazo. Pásale, por favor. Hoy yo mismo estoy pasando, perdón. Listo. Entonces ahora voy a hablar del metabolismo del hierro.
Entonces, primeramente quiero que sepan cuánto es el hierro almacenado que tienen las mujeres, ¿no? El contenido total del hierro que las mujeres adultas normales tienen almacenado va a variar de 2 a 2,5 gramos, que es cerca de la mitad de la cifra normal de los varones. La mayor parte se incorpora en la hemoglobina, la mioglobina, y por lo que las reservas de hierro en las mujeres jóvenes sanas solo es un aproximado de 300 miligramos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de hierro durante el embarazo? De los 1.000 miligramos de hierro que son necesarios para el embarazo normal, 300 miligramos se transfieren de manera activa al feto y a la placenta. 200 miligramos van a perderse por las vías de excreción normal, generalmente en el tubo digestivo. Estas son pérdidas obligadas y ocurren incluso si la madre tiene deficiencias de hierro. O sea, no importa que la madre tenga o no tenga deficiencias, estos 200 miligramos son obligados. Es una pérdida que se da porque se da. Son pérdidas que no podemos actuar. El aumento promedio del volumen total de los eritrocitos circulantes es unos 450 mililitros, como les mencionaba. Entonces, requiere otros 500 miligramos. ¿Por qué? Porque 1 mililitro de eritrocitos va a contener 1,1 miligramos de hierro. Entonces, como la mayor parte del hierro se usa durante la segunda mitad del embarazo, el requerimiento de este mineral va a aumentar después de la mitad del embarazo y se promedia generalmente entre 6 a 7 miligramos por día. Por lo general, esta cantidad no está disponible en la reserva de hierro de la mayoría de las mujeres, ¿no? Entonces, el aumento del volumen eritrocítico materno no se alcanza sin hierro complementario. Es decir, es necesario este hierro complementario. Entonces, ¿qué pasa si es que no hay complementación? Si es que no hay complementación, la concentración de hemoglobina y el hematocrito van a caer de una forma muy considerable conforme va aumentando el volumen sanguíneo. Al mismo tiempo, la producción fetal de eritrocitos no se afecta porque la placenta transfiere hierro aunque la madre tenga anemia ferropénica intensa. Es decir, el feto no se va a quedar con la deficiencia de hierro. Y como sea, la madre le transfiere, así esté en una anemia ferropénica intensa. Se ha dado casos muy graves y que están documentados en los que la hemoglobina materna llegaba a tener 3 gramos en 100 mililitros, pero la concentración del fetal al mismo tiempo era de 16 gramos en 100 mililitros. Entonces, se ha hecho una revisión de estos complejos mecanismos también de transporte y regulación del hierro placentario, ¿no? Bueno, en conclusión, la cantidad de hierro alimenticio junto con el que se moviliza también de las reservas suele resultar ineficiente para cubrir las demandas promedio impuestas por el embarazo. Entonces, si la embarazada sin anemia no recibe hierro complementario, las concentraciones séricas de hierro y ferritina disminuyen en la segunda mitad del embarazo. Entonces, por eso es probable que los aumentos de hierro y la ferritina séricos del principio del embarazo se deban a qué? A demandas mínimas de hierro combinadas con el balance positivo del mineral por la amenorrea. Pero, ¿qué es lo que pasa ya en el puerperio? Entonces, en el puerperio, por lo general, no todo el hierro materno agregado en forma de hemoglobina se pierde en el parto normal. Entonces, durante el parto vaginal y los primeros días del puerperio, la mayoría de las mujeres solo pierde cerca de la mitad de los eritrocitos que tenía, generalmente aumentados. Entonces, estas pérdidas normales provienen del sitio de implantación placentaria, la episiotomía, las laceraciones y también los loquios. En promedio, se suelen perder eritrocitos maternos correspondientes a 500 a 600 mililitros de sangre entera durante un parto vaginal de un feto único. Entonces, la pérdida sanguínea promedio relacionada con la cesárea o con el parto vaginal de gemelos es cercana de 1.000 mililitros más o menos, 1 litro aproximadamente. Pasémosle, por favor. Ahí, ya, otra vez me olvidé, perdón. A ver, entonces ahora voy a hablarles de las funciones inmunitarias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las funciones inmunitarias en el embarazo? Generalmente se ha creído que se relacionan con la supresión de diversas funciones inmunitarias, humorales y también mediadas por células para alojar el injerto fetal, que es extraño, ¿no? Y semi-halogénico. Entonces, esto se describe con más detalle a continuación. Entonces ya les voy a ir describiendo poquito a poquito cómo se da esto y cómo se da. Esto es más o menos un equilibrio, ¿no? Porque se va de la proinflamación a la antiinflamación. Entonces, como les digo, es un equilibrio muy importante. Listo. Entonces,
En realidad, el embarazo por lo general es un estado proinflamatorio y antiinflamatorio. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender de la edad gestacional. Entonces, se ha propuesto que el embarazo puede dividirse en tres fases inmunitarias distintas. La primera, el embarazo inicial es proinflamatorio. ¿Por qué? Porque durante la implantación y la placentación, el blastocisto debe romper el recubrimiento epitelial de la cavidad uterina e invadir el tejido endometrial. A continuación, ¿qué pasa? El trofoblasto debe romper el endotelio y el músculo liso vascular de los vasos sanguíneos maternos para asegurarse un suministro sanguíneo adecuado para la placenta. Entonces, todas estas actividades en conjunto, ¿qué van a crear? Un verdadero campo de batalla con células invasoras, células moribundas, células reparadoras. Entonces, se requiere un ambiente inflamatorio para asegurar la eliminación de los residuos celulares, la reparación adecuada del epitelio uterino. En contraste, la etapa intermedia del embarazo es antiinflamatoria ya. ¿Por qué? Porque durante este periodo de crecimiento y de desarrollo fetal rápido, la característica inmunitaria predominante es la inducción de un estado ¿cuál? Antiinflamatorio. Por último, ya el parto se caracteriza por la entrada de células inmunitarias al miómetro para favorecer el recrudecimiento de un proceso inflamatorio. Entonces, un componente inflamatorio del embarazo que parece importante es la supresión de los linfocitos T colaboradores, TH1, y los linfocitos T citotóxicos. ¿Qué pasa? Reducen la secreción de la interleucina 2, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral beta. También hay evidencia de que una respuesta suprimida de TH1 es un requisito para la continuidad del embarazo. Entonces, eso es un punto muy importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, que se tiene que tener suprimido este TH1. Esto también podría, ¿qué? Explicar la remisión durante el embarazo de algunos trastornos autoinmunes, ¿no? Es por lo general durante el embarazo algunos trastornos autoinmunes van a remitir. ¿Cómo cuáles? Como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la tiroiditis de Hashimoto, todas estas enfermedades que son mediadas por el TH1. Como se explicaba antes, es probable que esta falla de la supresión inmunitaria se relacione con otro tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, en contraste, la supresión de las células TH1, existe también un incremento de las células TH2 para aumentar la secreción de interleucina 4, interleucina 6, interleucina 13. ¿Qué pasa en el moco cervicouterino? Las concentraciones máximas de la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G son mucho más altas durante el embarazo. De igual manera, la cantidad de la interleucina 1 beta que existe en el moco cervicouterino vaginal durante este primer trimestre es casi 10 veces mayor que las mujeres que no están embarazadas, ¿no? Listo. Entonces ahora es importante que mencionemos qué es lo que está pasando con los leucocitos, ¿no? Estas células inmunes. Entonces, a partir del segundo trimestre y durante el resto del embarazo, se deprimen algunas funciones de ¿qué? De quimiotaxia y de adherencia de los leucocitos polimorfonucleares. Aunque no se comprende del todo esto, aún está tan entendido, es muy creíble que esta supresión de la actividad se relacione en parte con los datos de que la relaxina afecta a la activación de los neutrófilos. Es posible que estas funciones leucocíticas deprimidas también expliquen en parte la mejoría de algunos trastornos inmunitarios, autoinmunitarios. Entonces, el intervalo de la cuenta leucocítica durante el embarazo es más alto que los valores en ausencia del embarazo y los valores superiores se aproximan por lo general hasta 15.000. Durante el trabajo de parto y el inicio del puerperio, esta cifra puede elevarse mucho y alcanzar niveles de hasta 25.000. Sin embargo, los valores promedio están entre 14.000 y 16.000. Se desconoce la causa del incremento notable, pero existe la misma respuesta durante y después del ejercicio extenuante. Entonces es probable que representen la reaparición de los leucocitos que antes se desviaron de la circulación activa. ¿Por qué no les he puesto los valores? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta la generalidad de que van a aumentar durante el embarazo y también van a aumentar durante el parto. Los valores que han puesto aquí no son tan fidedignos a nuestro medio, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que van a estar aumentados. Sobre todo durante el parto, pueden aumentar una media de 1/3 generalmente. Eso es lo que nosotros debemos llevarnos de esta parte de aquí. Entonces, a continuación, además también de las variaciones normales en el recuento de leucocitos, la distribución de los tipos celulares también se altera mucho durante el embarazo.
Generalmente, durante el último trimestre, los porcentajes de los granulocitos, de los linfocitos TCD8, van a aumentar muchísimo. Al mismo tiempo, también se reducen el porcentaje de los linfocitos TCD4 y también de los monocitos. Los leucocitos circulantes suelen experimentar, por ejemplo, cambios fenotípicos significativos que incluyen aumento regulado de ciertas moléculas de adhesión generalmente. Bueno, y ahora en los marcadores inflamatorios, ¿qué va a pasar? Muchas de las pruebas que se han diseñado para nosotros poder diagnosticar la inflamación no van a poder usarse de una manera confiable durante el embarazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las concentraciones de fosfatasa alcalina leucocítica se usan para valorar los trastornos mieloproliferativos y se incrementan desde el comienzo del embarazo. La concentración de la proteína C reactiva, que es un reactante sérico de la fase aguda, se eleva con mucha rapidez con respuesta a los traumatismos, a la inflamación del tejido. Entonces, se midió la concentración de la proteína C reactiva durante el embarazo y se encontraron que la mediana de los valores era mayor que la de las mujeres que no estaban embarazadas. En un segundo estudio se pudo mencionar también que se encontró que las cifras se elevan más durante el trabajo de parto. Entonces, las mujeres sin trabajo de parto, el 95% tenía unos niveles de 1.5 miligramos o menos, y la edad gestacional no influyó en general en la concentración sérica. Otro marcador de la inflamación importante es la velocidad de eritrosedimentación, que aumenta en el embarazo normal por el incremento de las globulinas y el fibrinógeno plasmático. También los factores C3 y C4 del complemento se elevan de manera significativa durante el segundo y el tercer trimestre. Por último, las concentraciones de procalcitonina, un precursor normal de la calcitonina, aumentan al final del tercer trimestre y durante los primeros días del puerperio. La concentración de procalcitonina aumenta generalmente en las infecciones. Listo. Entonces, también suelen aumentarse cuando hay bacterias graves, pero también se mantiene baja en las infecciones virales y en las enfermedades inflamatorias inespecíficas, como se ha concluido que puede usarse un límite, ¿no? Durante el tercer trimestre y el puerperio para descartar una infección, porque la procalcitonina sí nos puede ser una infección, pero generalmente podríamos basarnos en otras cosas más importantes y no en la procalcitonina para detectar una infección, como son un cultivo, entre otras. Listo. Entonces, hablemos ahora de la coagulación y de la fibrinolisis. Entonces, durante el embarazo normal, tanto la coagulación como la fibrinolisis aumentan. Entonces, pero generalmente suelen permanecer de una manera muy balanceada, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con balanceada? Es decir, que también se puede mantener la hemostasia. Entonces, incrementan generalmente más todavía en los embarazos que son múltiples. Entonces, por ejemplo, los datos nos dicen que las concentraciones de todos los factores de la coagulación, excepto del factor 11 y del 13, sin embargo, el tiempo de coagulación de la sangre entera no se difiere mucho en las embarazadas sanas, ¿no? Entonces, si se considera el incremento fisiológico sustancial del volumen plasmático durante el embarazo normal, estas concentraciones altas suelen representar una producción muy aumentada de estos procoagulantes, ¿no? Entonces, en un estudio longitudinal de 20 mujeres sanas, nulíparas, se demostró aumento progresivo en la concentración y el ritmo de síntesis de trombina durante todo el embarazo. Estas concentraciones generalmente regresaron a sus niveles previos a la concepción un año después del embarazo. Entonces, en las mujeres sanas, que no están embarazadas, el fibrinógeno plasmático promedia generalmente entre 300 miligramos y 100 miligramos, con un intervalo de 200 a 400 miligramos en 100 mililitros. Entonces, durante la gestación normal, la concentración del fibrinógeno suele aumentar un 50% y hacia el final del embarazo ya se tiene límites inferiores generalmente. Entonces, el porcentaje del fibrinógeno de alto peso molecular permanece generalmente sin cambios. Entonces, esto contribuye mucho al impresionante aumento de la velocidad de eritrosedimentación, como ya les expliqué un poquito antes, ¿no? Algunos de los cambios en los niveles de los factores de coagulación durante el embarazo generalmente se van a duplicar con la administración de anticonceptivos de estrógeno y progesterona a mujeres no embarazadas. Entonces, el producto final de la cascada de la coagulación es la fibrina y la principal función del sistema fibrinolítico es eliminar el exceso de fibrina. Entonces, el activador de plasminógeno tisular convierte el plasminógeno en plasmina, lo que induce la fibrinolisis y la creación de productos de degradación de la fibrina como los dímeros D.
Generalmente, los estudios del sistema fibrinolítico en el embarazo nos han arrojado resultados generalmente contradictorios, aunque la mayor parte de los datos sugiere que la actividad fibrinolítica en realidad se reduce con el embarazo normal. Entonces, ¿qué pasó con las plaquetas? Generalmente, las plaquetas en el embarazo normal también implica cambios en las plaquetas. En un estudio de algunas embarazadas sanas, se observó que el recuento de plaquetas en un promedio de plaquetas suele disminuir un poquito durante la gestación en comparación con las mujeres de control no embarazadas. Algunos autores definieron a la trombocitopenia como un percentil menor a 2.5, que correspondía a 116.000 plaquetas. Entonces, este descenso en las plaquetas se debe generalmente a los efectos de hemodilución, ¿no? Bueno, de las proteínas reguladoras, les puedo decir que existen varios inhibidores naturales de la coagulación, como la proteína C y la proteína S y la antitrombina. Entonces, hay deficiencias hereditarias o adquiridas de estas proteínas y otras proteínas reguladoras naturales conocidas en conjunto como las trombófilas. Entonces, causan muchos de los episodios tromboembólicos durante el embarazo. Eso generalmente. Y para terminar con la coagulación y la fibrinolisis, tenemos en cuenta que el vaso sufre generalmente una hipertrofia y que suele crecer hasta el 50% con respecto al primer trimestre. No hay algo que nos pueda decir la causa exacta por la que aumenta el tamaño del vaso, pero esto está en estudios todavía. Se desconoce esta razón generalmente de la esplenomegalia, pero generalmente tienen una idea de que puede deberse al aumento del volumen sanguíneo y también a los cambios hemodinámicos del embarazo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar del aparato cardiovascular y de todos los cambios que se dan en este aparato durante el embarazo. Ok. Entonces, durante el embarazo y el puerperio, el corazón y la circulación van a sufrir algunas adaptaciones que son fisiológicas y que son muy notables. Los cambios en la función cardíaca se vuelven muy evidentes durante las primeras 8 semanas de la gestación. El gasto cardíaco aumenta desde la quinta semana y refleja un descenso de la resistencia vascular sistémica y un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, en comparación con las cifras previas al embarazo, la presión sanguínea sistólica braquial, la presión sanguínea diastólica y la presión sanguínea sistólica central suelen descender de una manera muy significativa 6 a 7 semanas después de la última menstruación. Entonces, la frecuencia del pulso en reposo aumenta alrededor de 10 latidos por minuto durante el embarazo. Entre las semanas 10 y 20 comienza la expansión del volumen plasmático y aumenta la precarga. Entonces, el funcionamiento ventricular durante el embarazo se modifica por el descenso en la resistencia vascular sistémica y los cambios en el flujo arterial y pulsátil. Muchos factores van a contribuir a este cambio generalmente en la función hemodinámica, lo que permite cubrir las demandas fisiológicas del feto al tiempo que se conserva la integridad cardiovascular materna. Entonces, vamos a hablar en específico de cada cambio, ¿no? Y vamos a iniciar con el corazón. Entonces, en esta imagen que les he puesto aquí, se puede observar cómo hay un cambio en el perfil radiográfico cardíaco ocurrido durante el embarazo. Las líneas que ven de color azul van a representar las relaciones entre el corazón y el tórax en una mujer que no es gestante, y las líneas negras van a representar las condiciones existentes en el embarazo. Entonces, ¿por qué podemos ver un poquito aumentado? Eso les voy a explicar ahorita. Entonces, conforme el diafragma se eleva en una forma progresiva, el corazón se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba y gira un poquito sobre su eje longitudinal. Entonces, la punta se desplaza en sentido lateral con respecto a la posición habitual y esta produce una silueta cardíaca más grande en la radiografía torácica. Es por ello. Entonces, las embarazadas con frecuencia también tienen cierto grado de derrame pericárdico benigno, lo cual aumenta la silueta también cardíaca. Entonces, la variabilidad de estos factores dificulta la identificación precisa de la cardiomegalia moderada en estudios radiográficos simples. El embarazo normal por lo general no induce algunos cambios electrocardiográficos característicos,
aparte de la ligera desviación del eje a la izquierda por la modificación de la posición cardíaca, ¿no? Entonces, muchos de los ruidos cardíacos normales se han alterado durante la gestación. Entonces, primero, en el primero, la separación exagerada del primer ruido cardíaco con aumento de la intensidad de ambos componentes. Segundo, ningún cambio categórico de los elementos aórtico y pulmonar del segundo ruido. Y tercero, el tercer ruido cardíaco intenso y es fácil de escuchar. En el 90% de las embarazadas también se escucha un soplo sistólico que se intensificaba durante la inspiración en algunas y con la aspiración en otras mujeres, pero que generalmente suele desaparecer después del parto. Se notó también un soplo diastólico suave, transitorio, en el 20% y un soplo continuo originado en la vasculatura mamaria en el 10%. El incremento del volumen plasmático que ocurre en el embarazo normal suele reflejar de una manera estructural en el aumento de las dimensiones también cardíacas telesistólicas y telediastólicas. Listo. Entonces, es también importante que les mencione que para algunos fines clínicos, eh, la función ventricular durante el embarazo es normal, según el cálculo mediante la gráfica de la función ventricular de Brandwell. Listo, continuemos. Entonces, voy a hablarles ahora de los cambios que se dan a nivel del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, en esta imagen que les he presentado en esta tablita, podemos ver el gasto cardíaco durante las 3 etapas del embarazo, el trabajo del parto y el puerperio inmediato, en comparación con los valores de las mujeres que no están embarazadas, ¿no? Es importante que les mencione que esta tablita se obtuvo de un estudio en el que las mujeres estaban en una posición en decúbito lateral. Listo. Entonces, durante el embarazo normal, generalmente la presión arterial media y la resistencia vascular van a disminuir, en tanto el volumen sanguíneo y la tasa metabólica basal van a aumentar. Entonces, como resultado de esto, el gasto cardíaco en reposo medido en decúbito lateral va a aumentar de una manera muy significativa desde el comienzo del embarazo. Entonces, continúa en aumento y se mantiene elevado durante el resto del embarazo. Entonces, durante el embarazo, en una etapa avanzada ya con la mujer en posición supina, el útero gestante, que es grande, que comprime en forma casi constante el retorno venoso de la parte inferior del cuerpo, también puede comprimir un poquito la aorta, ¿no? En consecuencia, el llenado cardíaco va a reducirse un poquito, con un descenso del gasto cardíaco. En particular, se ha observado que el gasto cardíaco al término aumenta generalmente a 1.2 latidos por minuto, casi el 20%. Entonces, cuando la mujer pasa de estar acostada a colocarse sobre su lado izquierdo, generalmente. Además, en las pacientes que están de una manera grávida, supina, el flujo sanguíneo uterino calculado por vesilometría Doppler suele disminuir generalmente un tercio. Entonces, ¿qué es importante señalar? Que se ha encontrado que la saturación fetal de oxígeno es casi 10% más alta cuando una mujer en trabajo de parto se encuentra en decúbito lateral en comparación con la posición supina, ¿no? Y al ponerse de pie, el gasto cardíaco desciende al mismo grado que en una mujer no embarazada. Listo. Entonces, ahora les voy a hablar de la función hemodinámica en el embarazo avanzado. ¿Qué sucede en la función hemodinámica en el embarazo avanzado? Primero, para aclarar mejor los cambios cardiovasculares netos inducidos por el embarazo normal, se han realizado estudios de compenetración corporal para medir la función hemodinámica en el embarazo avanzado. Entonces se practicó el cateterismo cardíaco derecho en 10 nulíparas sanas con 35-38 semanas de gestación y de nuevo de 11 a 13 semanas después del parto. Entonces el embarazo avanzado se acompañó generalmente de los aumentos esperados en la frecuencia cardíaca, volumen por latido y gasto cardíaco. La resistencia vascular sistémica y la vascular pulmonar disminuyeron en forma significativa, al igual que la presión coloidosmótica. La presión capilar pulmonar en cuña y la presión venosa central no tuvieron cambios apreciables entre el embarazo avanzado y el puerperio. Por lo tanto, como se muestra en esta figura que les estoy presentando, aunque el gasto cardíaco se incrementa, la función ventricular izquierda, medida con el índice de trabajo por latido, permanece dentro del intervalo normal en la mujer no embarazada.
Entonces, visto de otra manera, el embarazo normal no es un estado continuo de un gasto alto, ¿no? Entonces, generalmente esto no fue tan significativo, este estudio, cuando se midió el cambio entre una embarazada en etapas tardías con el catéter y en el posparto, entre la presión arterial media, la presión capilar pulmonar, la presión venosa, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica, la resistencia vascular pulmonar, la presión coridosmótica, el gradiente y el índice de trabajo del latido por ventrículo izquierdo. Entonces, con la circulación y la presión arterial, generalmente los cambios en la postura no afectaron la presión sanguínea arterial. La presión de la arteria, en la arteria braquial con la paciente sentada es menor que cuando ésta se encuentra en posición supina lateral. Por lo general, la presión arterial disminuye hasta las 24 o las 26 semanas y luego ya se empieza a elevar. Entonces, la presión diastólica va a disminuir mucho más que la sistólica, ¿no? Como en esta imagen que les estoy presentando aquí, podemos ver los cambios secuenciales de acuerdo a las semanas de gestación y la presión arterial. Entonces, esto fue hecho en 69 mujeres en posición supina, ¿no? Y en decúbito también lateral izquierda. La posición supina representan las líneas azules y las líneas rojas nos representan un decúbito lateral izquierdo. Ok, entonces, la presión venosa anticubital también permanece sin cambios durante el embarazo. Sin embargo, en una posición supina, la presión venosa femoral se incrementa en forma constante desde los cerca de 8 milímetros de mercurio a principios del embarazo hasta 24 milímetros de mercurio al término. Entonces, se ha demostrado que el flujo sanguíneo venoso en las piernas se retrasa durante el embarazo, excepto en la posición en decúbito lateral. Por lo general, esta tendencia al estancamiento sanguíneo en las extremidades inferiores durante la última parte del embarazo, ¿a qué se atribuye? Es por la oclusión de las venas pélvicas y la vena cava inferior por el crecimiento del útero. La presión venosa alta se normaliza cuando la embarazada se acuesta de lado y justo también después del parto. Entonces, estas alteraciones van a contribuir al edema por declive tan frecuente y el desarrollo de varices en las piernas y también en la vulva, ¿no? Así como también generalmente en los... generalmente también pueden ser hemorroides y estos cambios pueden predisponer a la trombosis venosa profunda. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de todos estos componentes y su alteración durante el embarazo. Ok, entonces, ¿qué va a pasar con la renina, la angiotensina 2 y también con el volumen plasmático? Generalmente, el renina, angiotensina, aldosterona tiene una participación muy básica en el control renal de la presión arterial mediante el equilibrio del sodio y el agua, como nosotros eso ya tenemos muy claro. Entonces, todos estos componentes de este sistema en el embarazo normal van a aumentarse. La renina se produce tanto en los riñones maternos como en la placenta, tanto en el hígado materno como en el fetal, y se producen mayores cantidades del sustrato de renina. Entonces, la concentración alta del angiotensinógeno se debe en parte al incremento en la producción del estrógeno durante el embarazo normal y es importante para mantener la presión sanguínea en el primer trimestre. ¿Qué pasa con los péptidos natriuréticos cardíacos? Durante el embarazo, los miocitos cardíacos van a secretar al menos 2 de estos péptidos, de estas sustancias, en respuesta al estiramiento parietal de las cámaras cardíacas. ¿Cuáles son? El péptido natriurético atrial y el péptido natriurético del tipo B. Entonces, estos péptidos lo que hacen es regular el volumen sanguíneo mediante la inducción de ¿qué? De natriuresis, diuresis y relajación del músculo lisovascular. Ay, perdón. Las prostaglandinas, se cree que el aumento en la producción de las prostaglandinas durante el embarazo tienen una función central en el control del tono vascular, la presión arterial y también el equilibrio del sodio. La síntesis de la prostaglandina E2 en la médula renal aumenta mucho durante las etapas avanzadas ya del embarazo. Eso supone que tiene acción natriurética. La prostaciclina, la PGI2, la principal prostaglandina del endotelio, también aumenta durante el embarazo avanzado y regula la presión arterial, así como la función plaquetaria.
También se le ha implicado mucho en la resistencia a la angiotensina, que es una característica del embarazo normal. Luego, la endotelina, durante el embarazo se generan varias endotelinas. La endotelina 1, que es un vasoconstrictor muy potente que se produce en las células endoteliales y en el músculo liso vascular y que regula el tono vasomotor. La angiotensina 2, que la arginina, arginina vasopresina y trombina que inducen su producción, y a su vez las endotelinas que van a estimular la secreción del péptido natriurético atrial, la aldosterona y las catecolaminas. Y para terminar, el óxido nítrico, que las células endoteliales van a liberar este potente vasodilatador y es probable que tengan implicaciones importantes, generalmente para la modificación de la resistencia vascular durante el embarazo. Esta ha sido toda mi parte. Listo. Ahora continuando con los cambios fisiológicos, les voy a explicar los que ocurren a nivel del aparato respiratorio. Pásale, Vini, por favor. Ya. Entonces, durante el embarazo, el diafragma se va a elevar alrededor de 4 centímetros. Y además el ángulo subcostal se va a ensanchar a medida que el diámetro transversal de la caja torácica aumenta de igual manera 2 centímetros. Y el perímetro torácico durante el embarazo suele aumentar 6 centímetros. Pásale, Vini, por favor. Ya. En lo que respecta a la función pulmonar, la capacidad funcional residual durante el embarazo va a disminuir del 20 al 30% o lo que también corresponde a 400 a 700 ml. Esta capacidad funcional residual, como ya sabemos, está compuesta tanto por el volumen de reserva expiratoria y también el volumen residual. Estos van a disminuir. El volumen de reserva expiratoria se reduce del 15 al 20% o lo que equivale a 200 a 300 ml y el volumen residual disminuye del 20 a 125% o también lo que equivale a 200 a 400 ml. Tanto la tanto la capacidad funcional residual como el volumen residual van a disminuir. Esto debido a la elevación del diafragma y esto es más significativo en el sexto mes. En lo que corresponde a la capacidad inspiratoria, a diferencia de los demás, este va a aumentar, perdón, aquí hubo un error de tipeo, este aumenta la capacidad inspiratoria, suele aumentar del 5 al 10%. Y la capacidad pulmonar total, en esta no suele haber cambios, o si no, suele haber leves, suele disminuir levemente aproximadamente en el 5%. Ya, algo más que me faltaba es que en el volumen de ventilación pulmonar y la ventilación por minuto en reposo suelen aumentar de manera que avanza el embarazo. Y este incremento se debe a la intensificación del impulso respiratorio, al bajo volumen de reserva expiratoria y también a la alcalosis respiratoria. En la distensibilidad pulmonar no hay cambios. Pásale, Vini, por favor. Ya. Ahora en el aporte de oxígeno, el consumo de oxígeno durante el embarazo suele aumentar en el 20%, pero un 10% más cuando se trata de un embarazo múltiple. Sin embargo, durante el trabajo de parto, el consumo de oxígeno es mayor. Este aumenta entre el 40 al 60%. Y de igual manera, la hemoglobina y la capacidad total transportadora de oxígeno suelen aumentar durante el embarazo. Siguiente, por favor.
Ya. Algunos cambios que se suele dar en cuanto al equilibrio ácido básico en el embarazo, bueno, es que durante el embarazo hay un mayor deseo de respirar, entonces esto se puede decir como que una disnea. Pero esta disnea fisiológica no debe interferir en las actividades físicas normales, ya que esta es el resultado del aumento tanto del volumen de ventilación pulmonar, que va a reducir la presión parcial de dióxido de carbono y va a causar una disnea. Entonces, este aumento del esfuerzo respiratorio y el descenso de la presión parcial de oxígeno durante el embarazo se dice que se debe a la progesterona y en menor medida al estrógeno, y esto porque la progesterona va a tener una acción central, además disminuye el umbral y aumenta la sensibilidad de la respuesta química al CO2. Entonces, para compensar esta alcalosis respiratoria, los niveles del bicarbonato van a disminuir de 26 a 22 milimoles sobre litro. Además, el pH sanguíneo, va a tener solo un aumento mínimo que suele desplazar la curva de disociación de oxígeno, pero este cambio aumenta la afinidad de hemoglobina materna por el oxígeno, lo que se conoce como el efecto de Bohr. Pásale, por favor. Ya. Ahora en los cambios que se da a nivel del aparato urinario, pásale nomás, por favor, bien. Ya. Durante el embarazo, los riñones suelen aumentar 1.5 centímetros y además la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal van a aumentar desde el inicio del embarazo, pero la tasa de filtrado glomerular va a aumentar en el 25% en la segunda semana de gestación y el 50% en el segundo trimestre. Este aumento se da por dos factores. El primero se debe a la hemodilución, que es causada por la hipervolemia, y esta va a reducir la concentración de proteína y la presión oncótica. Y el segundo factor se debe al flujo plasmático renal, que aumenta en el 80% antes del final del primer trimestre. Algo también que es importante recalcar es que durante el primer día del puerperio va a persistir la tasa de filtrado glomerular elevada. Pásale, por favor. No le pases, perdón. Déjale. Ya. A nivel renal, igual la relaxina tiene un papel importante, ya que esta va a mediar tanto el aumento de la tasa de filtrado glomerular como el flujo sanguíneo renal. Además, esta relaxina suele aumentar la síntesis de endotelina y de óxido nítrico en la circulación renal. Se dice también que esta relaxina suele aumentar la actividad de la gelatinasa vascular durante el embarazo, lo que va a causar una vasodilatación renal, también una hiperfiltración glomerular. Ya, eso en cuanto a la relaxina. Ahora, como sabemos, con la presión sanguínea, la postura tiene mucho que ver. Aquí, de igual manera, la postura materna tiene un efecto tanto en la función renal. Es por eso que durante el embarazo, el flujo urinario y la excreción de sodio en posición supina van a reducir con respecto en posición en decúbito lateral.
Y otros cambios que se da es que va a haber un aumento en la cantidad de nutrientes que se van a perder en la orina. Principalmente se va a perder aminoácidos y vitaminas hidrosolubles. Pásale, por favor. Ya. Ahora, en cuanto a las pruebas de función renal, la creatinina sérica los valores normales oscilan entre 0,7 a 0,5 miligramos sobre 100 ml. Cuando estos sobrepasan, cuando ya son más de 0,9, ya estaríamos hablando de una enfermedad renal. En cuanto a la depuración de creatinina, en la embarazada es el 30% más alta que los 100 a 115 ml por minuto. Y bueno, la depuración de creatinina, esta es una prueba que nos ayuda a calcular la función renal, siempre que se haga de una manera correcta la recolección de orina durante un periodo medido. Pásale, por favor. Ya. Ahora, en lo que respecta al análisis de orina, bueno, en algunos casos puede haber glucosuria, pero esto se suele dar por un aumento en la filtración glomerular y también por el deterioro en la capacidad de la reabsorción tubular. La hematuria durante el embarazo, bueno, esta es más frecuente después del trabajo de parto o en el caso de que haya sido un parto difícil y haya existido algún traumatismo en la vejiga o en la uretra. Y la proteinuria, bueno, esta es la tasa de excreción proteínica mayor a 150 miligramos al día. Sobre todo debido a la hiperfiltración y a la disminución de la resorción tubular. Entonces, durante el embarazo, esta suele estar más o menos por los 300 miligramos miligramos al día, perdón. Pásale, Vini, por favor. Ya. Existen tres maneras de medir la proteína en la orina. Estas son la tira reactiva clásica cualitativa, la recolección cuantitativa de 24 horas, el índice albúmina-creatinina o la proteína creatinina. Sin embargo, la tira reactiva clásica cualitativa está esta no considera tanto la concentración o la dilución renal de orina. La recolección cuantitativa de 24 horas, esta puede generar errores por retención y derivados del tiempo. Es por eso que se recomienda a las pacientes primero hidratar y y que la paciente se coloque en decúbito lateral. Esto se debe hacer por 45 a 60 minutos. Entonces, después de este tiempo, se va a pedir a la paciente que orine y esta muestra se desecha. Y a partir de ahí ya puede iniciar la recolección por 24 horas. Y otra de estas estrategias es el índice de albúmina-creatinina o de proteína creatinina, que se dice que es uno de los métodos más usados, ya que estos se obtienen en poco tiempo y evitan errores de recolección. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a los uréteres, bueno, estos durante el embarazo, cuando el útero ya sale por completo de la pelvis, va a descansar sobre los uréteres. Esto hace que se desplacen en sentido lateral y van a quedar comprimidos en el borde pélvico. La dilatación se da sobre todo o es mayor en el lado derecho, aproximadamente en el 86%.
Y esta dilatación mayor que se da en el uréter derecho se debe también a una presión del colon sigmoideo al uréter izquierdo y también a la compresión del uréter derecho que se da por el útero. Se menciona que esto también se puede deber a la progesterona, pero más sobre todo se debe a la compresión del útero, a los uréteres. Pásale, por favor, Vini. Ya. Y finalmente, en lo que corresponde al aparato urinario, está la vejiga, que, bueno, la vejiga va a presentar pocos cambios anatómicos antes de las 12 semanas, pero a partir de estos, de las 12 semanas en adelante suele haber una elevación del trígono de la vejiga, como también un engrosamiento del margen posterior. ¿Y esto por qué se da? Porque a partir de este momento va a haber un aumento del útero, también va a haber una hiperemia que va a afectar sobre todo a los órganos pélvicos, como también una hiperplasia del músculo y del tejido conjuntivo. Algo también es que mencionar es que al final del embarazo, sobre todo en las mujeres nulíparas, la presentación se encaja antes del trabajo de parto, en toda la base de la vejiga. Entonces es empujada hacia adelante y arriba. Y esto es lo que es en este momento que se va a convertir en una superficie convexa en una concavidad. Y como resultado de esto va a haber algunos inconvenientes, va a afectar el drenaje de sangre y linfa, suele haber también edema en esta área y suele también presentarse traumatismos y son más susceptibles a infecciones. Eso en cuanto a los cambios fisiológicos del aparato renal. Pásale, Vini, por favor. Ya. A continuación, yo les voy a hablar sobre el aparato digestivo y los cambios que tiene este durante el embarazo. Entonces, empezamos con que durante el embarazo es probable que las encías se encuentren hiperémicas y también reblandecidas. Y se fue la presentación un ratito. Ya, entonces, como les decía, durante el embarazo es probable que en sí las encías se encuentren hiperémicas y reblandecidas y puedan sangrar con traumatismos leves, como cuando la mujer se está cepillando los dientes. También puede existir la gingivitis gestacional. Esta casi siempre va a ceder después del parto. Y cabe recalcar que también puede existir pólisis gestacional, la cual va a ser una tumoración focal, la cual es vascularizada en las encías. Por otro lado, tenemos que también suelen presentar pirosis. Esta va a ser muy frecuente en el embarazo y la causa se debe al reflujo de secreciones ácidas a la parte inferior del esófago. Cabe recalcar que en esta puede ayudarse o puede darse debido a que existe un cambio en la posición del estómago o también debido a que hay un cambio en
el tono del esfínter esofágico interior. Este va a jugar un papel muy importante debido a que el tono del esfínter del esofágico inferior va a disminuir. Además, se ha encontrado que existe también la relación o se da esta pirosis debido a que las presiones intraesofágicas van a ser más bajas y las intragástricas van a ser más altas en las mujeres embarazadas. Por otro lado, también se va a presentar hemorroides, las cuales son bastante frecuentes en el embarazo, debido a que la mujer embarazada tiende a sufrir estreñimiento y también a que hay una presión alta en las venas por debajo del nivel del útero. Por otro lado, en el hígado tenemos que este no va a aumentar el tamaño hepático durante el embarazo humano, pero va a existir un aumento en sí del flujo sanguíneo arterial hepático y también del venoso portal. Cabe recalcar que la actividad total de la fosfatasa alcalina se va a duplicar, pero este aumento en sí va a ser atribuible a las isoenzimas de la fosfatasa alcalina placentarias. Cabe recalcar también que las concentraciones séricas de aspartato transaminasa, la alanina transaminasa y la glutamiltransferasa gamma y la bilirrubina van a ser un poco más bajas en comparación con los valores sin embarazo. Por otro lado, la concentración de albumina sérica va a disminuir durante el embarazo y para finales del mismo el nivel de albumina puede estar rodeando los 3 gramos sobre 100 mililitros, en comparación con lo que serían las mujeres no gestantes, que por lo general está cerca de los 4.3 gramos. Y por otro lado, existe también la leucina aminopeptidasa, la cual se va a encontrar aumentada cuando hay hepatopatías, pero también en las mujeres embarazadas esta se encuentra muy elevada. En cuanto a la vesícula biliar, tenemos que en sí la contractibilidad de la vesícula biliar va a reducirse, lo cual va a aumentar su volumen residual. Esto se debe a que la progesterona va a afectar a la contracción vesicular porque va a inhibir la estimulación del músculo liso mediado por la colecistocinina, la cual es el principal regulador de la contracción vesicular. Colecistocinina. Ay, perdón. Sí. El vaciamiento disminuido, la éstasis y el aumento de la saturación biliar del colesterol en sí durante el embarazo van a contribuir a que exista una mayor prevalencia de cálculos biliares en las mujeres embarazadas. Pásale, porfis. Ahora vamos a hablar sobre el sistema endocrino. Entonces aquí tenemos a la glándula hipófisis. Entonces, la glándula hipófisis en sí, durante el embarazo normal, la hipófisis crece casi un 135% y no, o sea, el crecimiento de esta es muy raro que provoque alteración visual. Esta afectación es infrecuente. Y cabe recalcar que el crecimiento hipofisiario se va a deber sobre todo por la hipertrofia que se da por el estrógeno y la hiperplasia de los lactótrofos. El tamaño máximo al que puede llegar la hipófisis es de 12 milímetros y este se le puede ver por la imagen de resonancia magnética los primeros días después del parto, pero a partir de este momento va a disminuir de tamaño con rapidez y en sí va a alcanzar su tamaño normal nuevamente 6 meses después del parto. Y según estudios se pudo ver que la hipófisis no era tan esencial para mantener el embarazo.
Por otro lado, tenemos la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento en el primer trimestre se va a secretar sobre todo en la hipófisis materna desde las 8 semanas. Se va a detectar la hormona del crecimiento y después desde las 8 semanas ya se va a detectar la hormona del crecimiento producida por la placenta. Y alrededor de las 17 semanas ya la placenta va a ser la principal fuente de hormona del crecimiento, y en el líquido amniótico va a alcanzar su máximo nivel a las 14 a 15 semanas, y luego va a ir decreciendo despacio hasta alcanzar en sí los valores basales después de la semana 36. No se alcanza, no se sabe del todo cómo funciona la hormona del crecimiento dentro del crecimiento fetal, pero se cree que tiene cierta relación con este, y también se ha visto que puede tener una relación con el desarrollo de la preeclampsia en las mujeres. Por otro lado, se ha visto que la hormona del crecimiento placentaria en sí va a ser un factor determinante de la resistencia materna de la insulina en la etapa intermedia del embarazo. Por otro lado, también tenemos la prolactina, la cual en sí va a aumentar mucho durante el embarazo normal, y sus valores casi siempre son 10 veces mayores al término. Las concentraciones plasmáticas en sí van a disminuir después del parto, incluso en las mujeres que aún dan de lactar. Que la estimulación estrogénica va a aumentar el número de los lactótrofos en la hipófisis anterior, y esto puede estimular a la liberación de la prolactina. También se ha visto que la hormona estimulante de la tiroides actúa dentro de este proceso para incrementar el nivel de prolactina en las mujeres embarazadas. También se ha visto que la serotonina tiene que ver en el aumento de la concentración de la prolactina. Y la principal función que va a cumplir la prolactina materna es la de asegurar la lactancia al principio del embarazo. Por otro lado, la prolactina también va a actuar para iniciar la síntesis del ADN y lo que es la mitosis de las células epiteliales granulares y de las células alveolares presecretoras de la mama. La prolactina también en sí va a incrementar el número de los receptores para estrógeno y prolactina. Por último, esta hormona va a facilitar la síntesis de ARN en las células alveolares mamarias, así como la galactopoiesis y la producción de caseína, lactoalbumina, lactosa y lípidos. Pásale, porfis. Ahora vamos a hablar de la glándula tiroides, y podemos decir que la glándula tiroides, los cambios fisiológicos del embarazo en la tiroides hacen que aumente la síntesis de hormona tiroidea en un 40 al 100% para que pueda cubrir tanto las necesidades maternas como las fetales. En lo que se refiere a los cambios anatómicos de la tiroides, esta va a presentar un crecimiento moderado durante el embarazo porque se va a dar una hiperplasia glandular y por el aumento de la vasculatura de esta. Más o menos el volumen promedio que puede aumentar la tiroides en este tiempo es de 12 mililitros en el primer trimestre a 15 mililitros al momento del parto. Al principio del primer trimestre va a aumentar la concentración de la proteína portadora principal, que es la globulina transportadora de tiroxina, y este va a alcanzar el cenit alrededor de las 20 semanas. Va a existir un aumento en sí de las concentraciones a la 20ª semana. Sí,
esto se debe a que hay un aumento de la síntesis hepática por una estimulación estrogénica. También se ha visto que hay un metabolismo disminuido y por otro lado se va a encontrar una concentración sérica de T4 y T3 aumentadas, pero no hay un aumento en las concentraciones libres de T3 y T4. Por otro lado, tenemos que el feto también es muy importante porque el feto va a depender de la tiroxina materna y esta va a cruzar la placenta en pequeñas cantidades para mantener la función tiroidea fetal normal. Es muy importante recordarles aquí que la tiroides fetal no va a comenzar a concentrar yodo, sino hasta lo que sería la semana 10 o 12 de gestación, por lo que es muy importante que la madre consuma el yodo y que produzca de manera adecuada las hormonas tiroides para que pasen de la placenta al feto. Entonces, como les dije, aquí debemos hablar sobre el estado del yodo y debemos recalcar que las necesidades de este van a aumentar en la gestación. Se ha visto que las mujeres que tienen una baja ingesta de yodo pueden manifestar concentraciones bajas de tiroxina y elevación de TSH. Y cabe recalcar, como les dije otra vez, que es muy importante la exposición inmediata de la hormona tiroidea para el feto, ya que esta es esencial para el sistema nervioso de este. Y la deficiencia del yodo puede llegar a generar cretinismo. Pásale, porfis. Y en otro lado ya tenemos lo que serían las glándulas suprarrenales. Aquí vamos a hablar sobre la producción del cortisol. En sí, las glándulas suprarrenales maternas van a presentar un poco o ningún cambio morfológico, a diferencia de lo que serían las contrapartes fetales, que estas estas sí van a crecer. Entonces, el ritmo de secreción suprarrenal de este principal glucocorticoide no va a aumentar y es más, es probable que este disminuya en comparación con el estado gestante. Pero cabe recalcar que la depuración metabólica del cortisol va a ser menor durante el embarazo, lo cual va a hacer que se duplique su semivida en este tiempo. Y luego tenemos la aldosterona. La aldosterona en sí, desde la semana 15 de gestación, las glándulas suprarrenales maternas van a secretar cantidades mucho más altas de aldosterona y para el tercer trimestre se va a secretar casi 1 miligramo al día. Cabe recalcar que si se limita el consumo de sodio, la secreción de aldosterona se eleva aún más. Y en estudios recientes, la evidencia aportó que la aldosterona podría participar en lo que sería la modulación del crecimiento del trofoblasto y del tamaño placentario. Y por último, tenemos la desoxicortisona, la cual va a aumentar en manera progresiva durante el embarazo. La concentración plasmática de la desoxicorticoesterona se incrementa cerca de 1500 picogramos mililitro para el término. Esto es más o menos un aumento de 15 veces. Este incremento notable no va a provenir de lo que sería la secreción suprarrenal, sino que representa un incremento de la producción renal debido a una estimulación estrogénica. Y se ha visto que las concentraciones de desoxicorticoesterona es mucho más grande en la sangre fetal, por lo que en la sangre materna, por lo que nos sugiere que existe transferencia de desoxicorticoesterona desde el compartimiento fetal hacia el compartimiento materno. Gracias. Bueno, entonces ahora continuamos con lo que sería el sistema musculoesquelético.
Aquí tenemos que las mujeres embarazadas van a sufrir una lordosis progresiva. Esta es una característica de un embarazo normal. Esto se da como respuesta del cuerpo para compensar que la posición anterior del útero en crecimiento haga este desvío del centro de gravedad. Entonces la lordosis compensa esto desviando este centro de gravedad de regreso a las extremidades inferiores. También tenemos que las articulaciones como las sacroiliacas, la sacrocoxígea y la púbica van a tener mayor movilidad durante el embarazo. Este incremento en esta movilidad se debe a la laxitud articular que durante el embarazo aumenta. Sin embargo, se ha estudiado que esta laxitud articular no guarda relación con un aumento de los niveles séricos del estradiol, de la progesterona o de la relaxina, contrario a lo que se creería. Igualmente tenemos que esta relajación ocurre en la primera mitad del embarazo, en su mayoría, y puede contribuir a que la postura materna tenga ciertas alteraciones que causen molestias a la madre, especialmente en la región lumbar. Igualmente, es bastante probable que muchos de los partos se acompañen de cierta separación en la sínfisis. Sin embargo, si es que esta separación corresponde a un espacio mayor a 1 centímetro, puede llegar a causar un dolor bastante intenso en la madre. También tenemos otras molestias como, bueno, el dolor, entumecimiento o debilidad de las extremidades superiores, y esto se cree que es resultado de la lordosis marcada, que se acompaña de una flexión anterior del cuello, igualmente de una caída del cinturón escapular. Entonces todo esto tira de los nervios cubital y mediano y causa este dolor. Igualmente tenemos que hay un fortalecimiento articular que comienza justo después del parto y casi siempre se completa de 3 a 5 meses posterior a este. Y tenemos que igual en estudios se han medido las dimensiones pélvicas que hasta 3 meses después del parto, mediante imágenes de resonancia magnética, se ha demostrado que no muestran diferencias significativas respecto a las mediciones previas al embarazo. Entonces son mínimos los cambios que sufre una mujer antes y después del embarazo. Durante sí, pero antes y después el cuerpo se recupera casi completamente, como les mencionábamos al principio de la exposición. Cámbiale, por favor. Ya, listo. Entonces, por último, tenemos, ya hemos revisado algunos sistemas, tenemos el sistema nervioso central. Vamos a ver que estos cambios en el sistema nervioso central son bastante sutiles, son muy pocos y de hecho todavía están en estudio. Entonces, por ejemplo, la memoria, se dice que las mujeres a menudo sufren una dificultad para mantener la atención, para concentrarse y su memoria empieza a fallar durante todo el embarazo y al inicio del puerperio. Sin embargo, aún hay pocos estudios sobre esto y su relación con el embarazo. Entonces, en una investigación sobre la memoria en embarazadas, lo que se hizo fue, el resultado que se obtuvo fue que hay un descenso transitorio, pero se resuelve poco después del embarazo. En otros estudios se demostró que las mujeres tenían un desempeño mucho más pobre en pruebas de memoria, de recuerdo verbal y de velocidad de procesamiento en comparación con aquellas mujeres que eran no gestantes. Y también se encontró que la atención y la memoria mejoran en mujeres con preeclampsia que reciben un tratamiento con sulfato de magnesio comparadas con aquellas embarazadas que no tienen preeclampsia y por ende no reciben tratamiento. Igualmente, se demostró que mediante estudios de resonancia magnética se midió el flujo sanguíneo cerebral durante el embarazo en 10 mujeres sanas. Entonces, aquí lo que se observó es que el flujo sanguíneo medio en las arterias cerebral media y la arteria posterior disminuía en forma progresiva de 147 a 118 mililitros por minuto en la cerebral media y en la posterior de 56 a 44 mililitros por minuto a finales del tercer trimestre de embarazo. Entonces, se desconoce el mecanismo y también se desconoce la importancia clínica de esto. Sin embargo, no parece que el embarazo impacte en sí en una autorregulación vascular cerebral. Por otro lado, tenemos que en los ojos también se ha visto cambios, como por ejemplo, la presión intraocular que va a disminuir durante el embarazo, y esto se atribuye en parte al aumento del drenaje del humor vítreo. Entonces hay una sensibilidad corneal que disminuye y en sí la mayoría de las embarazadas va a tener un aumento leve en el grosor corneal que se cree que se debe a edema. Esto se prueba debido a que hay embarazadas que hay mujeres que usan lentes de contacto. Entonces, debido a este aumento leve en el grosor corneal, sí van a tener una dificultad para usar lentes de contacto que antes les parecían cómodos. Igualmente, se ha demostrado que durante el embarazo se encuentran opacidades de color pardo rojizo en la superficie posterior de la córnea. Esto se llaman usos de
Krukenberg y básicamente son solo estas opacidades pardo-rojizos. Igualmente se postula que este aumento en la pigmentación puede ser un resultado de los efectos hormonales similares a los que se observan en las lesiones cutáneas y a nivel en general de la piel, todo este cambio en la pigmentación. Además, se observa una pérdida transitoria en la acomodación y esto es en el embarazo y también en la lactancia, y en sí la función visual no se altera con la gestación. Por otro lado, también tenemos que hay cambios en el sueño, ya que desde las 12 semanas de gestación hasta los primeros meses del parto, las mujeres van a presentar una dificultad para dormir, se despiertan con mayor frecuencia, tienen menor horas de sueño nocturno y en sí hay un menor rendimiento del sueño. Entonces, tiene lugar después del parto y en su mayoría, y la parte más intensa que se ve de estas desregulaciones del sueño es después del parto y puede incluso contribuir a una depresión puerperal o depresión postparto. Entonces, en sí, estos son los cambios más grandes que se han visto, sin embargo, siguen siendo sutiles a nivel del sistema nervioso central. Y bueno, eso sería todo respecto a nuestra exposición de la fisiología materna. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos, una excelente presentación. Como ustedes pueden ver, el embarazo es una etapa transitoria de la mujer que provoca muchísimos cambios, que altera la fisiología normal, altera su vida normal. Y si bien es cierto, es considerada como una etapa fisiológica transitoria en un momento de su vida en la mujer, tomen en cuenta que desde hace unos 20 años atrás ya la Organización Mundial de la Salud la ha definido como una etapa de riesgo, porque estos cambios en algunas mujeres, en un porcentaje importante de mujeres, no lo soportan de manera adecuada o no lo asimilan, sería más bien, ¿no? Antes que soportarlo, no lo asimilan de manera adecuada y ponen en peligro su vida y por supuesto pues también la vida del feto. Por eso ahora se habla de que si bien es cierto, es una etapa fisiológica en la vida de la mujer, es una etapa de riesgo. Y ya no se habla de parto normal y parto anormal, se habla de parto de bajo, mediano, o de embarazo y parto de bajo, mediano y alto riesgo, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre cada embarazada, porque el cambio del estatus normal a uno de riesgo se puede producir en minutos. Y en minutos una mujer embarazada puede incluso perder la vida, como lo veremos cuando se complemente este tema con el trabajo de parto, etcétera, que es el siguiente módulo. Así que tengan en cuenta esto, son cambios realmente importantes. Como alguien lo dijo en el transcurso de la presentación, el máximo del incremento en las funciones corporales de la mujer suele llegar a ser hasta alrededor del 50%, lo cual es importantísimo. Imagínense lo que significa solamente el que aumente el volumen minuto circulatorio en alrededor del 40 al 50%. Eso aumenta completamente todo, cambia completamente todo el funcionamiento orgánico de la mujer. Muy buena presentación, chicos. Yo para terminar esta parte solamente quería comentarles que se supone que las estrías se producen por ruptura de las fibras colágenas de la piel y que, si bien es cierto, se cicatrizan, no se reconstituye como originalmente estaba. Por eso es que quedan marcas para el resto de la vida, como que estuviera efectivamente destruida una partecita del tejido. La intención mía era hablar un poco sobre, complementar más que hablar un poco sobre la parte de los diámetros de la pelvis femenina para que nos quede absolutamente claro. No tenemos tiempo, lo vamos a dejar para el inicio de la siguiente unidad que la vamos a revisar, empezar a revisar, perdón, el primer martes de enero. Y aquí nos vamos a vacaciones. Regresamos en enero
y unos 15 minutos aproximadamente del inicio de la siguiente unidad me tomaré para hacer una explicación un poquito más específica, como les comentaba la clase anterior, relacionada a este tema. Con esto, chicos, damos por terminado este año, la parte académica de este año, en la parte teórica, ¿no? La parte práctica, como quedamos con ustedes, la complementamos incluso con la próxima semana para que todos tengan la oportunidad de tener algún espacio más de práctica hospitalaria, que como entiendo, algunos de ustedes me lo han manifestado, pues es una experiencia totalmente diferente a recibir solamente la interacción teórica que la hemos venido haciendo en estos 2 últimos semestres, 3, y prácticamente por la pandemia. Así que los que tienen práctica, pues nos seguiremos viendo en el hospital mañana y el transcurso de la próxima semana. En la parte teórica damos por terminada la parte académica y les deseo pues que tengan una muy feliz Navidad, que disfruten las fiestas en compañía de sus familiares, en un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía, de amor y por supuesto pues también que tengan un exitoso año 2022, que se cumplan todas sus aspiraciones, todas sus metas, que lo que se propongan lo saquen adelante. Chicos, no es más por el momento. Conmigo, pues, que tengan una buena noche y, como les digo, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hasta el martes, el primer martes de enero. Dígame. Yo entré un poquito atrasado. ¿Sí me podría poner en lista, por Ah, favor? cierto, que no, ni envié la... Bien que me hace acuerdo, porque no envié la asistencia. Justamente porque usted no estaba presente. Henry Alquinga es, ¿no? Sí, doc. Gracias. Listo. Gracias por hacerme acuerdo. Ok, chicos. Listo, entonces. Con esto damos por terminada la clase. Que tengan una buena tarde. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego, Doc. Feliz Hasta Navidad. luego. Gracias. Hasta luego, Doc. También que tenga una feliz Hasta Navidad. luego, Doc. Felices fiestas, Doc.